Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tema: Comunión en el sufrimiento. Jacinta y Francisco pocas veces tomaban parte de estos mimos que el cielo nos enviaba, porque sus padres no consentían que nadie les tocase. Pero sufrían al verme sufrir, y no pocas veces las lágrimas les corrían por la cara al verme afligida y mortificada. Un día Jacinta me decía: ojalá mis padres fueran como los tuyos, para que la gente también me pudiera pegar, porque así tendría más sacrificios que ofrecer a nuestro Señor. No obstante, ella sabía aprovechar bien las ocasiones de mortificarse. También teníamos por costumbre, de vez en cuando, ofrecer a Dios el sacrificio de pasar un novenario o un mes sin beber. Una vez hicimos este sacrificio en pleno mes de agosto, en el que el calor es sofocante. Volvíamos un día, después de rezar nuestro rosario de Cova de Iría, y al llegar junto a una laguna que queda al lado del camino, me dijo Jacinta: oye, tengo tanta sed y me duele tanto la cabeza. Voy a beber un poco de agua. De esta no, le respondí. Mi madre no quiere que bebamos de aquí, porque hace daño. Vamos allá, a pedir una poquita, a tía María Don Anjos. Era una vecina nuestra, que hacía poco tiempo se había casado y vivía allí en una casita. No, de esa agua buena no quiero. Beberé de esta, porque en vez de ofrecer a nuestro Señor la sed, le ofreceré el sacrificio de beber de esta agua sucia. Verdaderamente, el agua de esta laguna era muy sucia. Varias personas lavaban allí la ropa y los animales iban a beber y a bañarse. Por ello, mi madre tenía el cuidado de recomendar a sus hijos que no bebiesen de esta agua. Otras veces decía: nuestro Señor debe estar contento con nuestros sacrificios, porque yo tengo tanta sed. Pero no quiero beber, quiero sufrir por su amor. Un día estábamos sentados en el portal de la casa de mis tíos, cuando nos dimos cuenta que se aproximaban varias personas. Francisco y yo enseguida corrimos cada uno a nuestro cuarto a escondernos, debajo de las camas. Jacinta dijo: yo no me escondo, voy a ofrecer a Dios este sacrificio. Aquellas personas se aproximaron. Hablaron con ella, esperaron mucho tiempo mientras me buscaban y por fin se marcharon. Salí entonces de mi escondrijo y le pregunté: ¿qué respondiste cuando te preguntaron si sabías dónde estábamos? No respondí nada, bajé la cabeza y los ojos hacia el suelo y no dije nada. Hago siempre así cuando no quiero decir la verdad, y mentir tampoco quiero, porque es pecado. En verdad, ella tenía mucho la costumbre de proceder así, y era inútil cansarse de hacer preguntas, que no obtenían ni la mínima respuesta. Sacrificios de esta clase de ordinario, si nosotros podíamos escapar, no estábamos dispuestos a ofrecerlos. Otro día estábamos sentados a unos pasos de su casa, a la sombra de 2 higueras que hay sobre el camino. Francisco se apartó un poco jugando. Notando que se aproximaban varias señoras, corre a darnos la noticia. Como en aquel tiempo se usaban unos sombreros con unas alas casi del tamaño de una criba, pensamos que con semejantes cartapacios no nos verían, y sin más subimos a la higuera. Después que las señoras pasaron, decidimos apresurarnos y en precipitada fuga fuimos a escondernos en un campo de maíz. Esta manera nuestra de escaparnos siempre que podíamos constituía también un motivo de queja del señor cura, y en especial de su reverencia. Se quejaba de que nos escapábamos de los sacerdotes. Era cierto, y su reverencia tenía razón, pero era porque también los sacerdotes nos interrogaban y nos volvían a interrogar.
Cuando nos veían en la presencia de un sacerdote, ya nos disponíamos a ofrecer a Dios uno de nuestros mayores sacrificios. Subtema: prohibición de la peregrinación. Entretanto, el gobierno no se conformaba con la marcha de los acontecimientos. Se habían puesto en el lugar de las apariciones unos palos a modo de arcos, con unas linternas que algunas personas tenían el cuidado de mantener encendidas. Mandaron pues una noche a algunos hombres con un automóvil para derribar dichos palos, cortar la encina donde se había dado la aparición y llevarla arrastrando detrás del automóvil. Por la mañana se extendió rápidamente la noticia del hecho. Allá fui corriendo para ver si era verdad, pero cuál no sería mi alegría al ver que los pobres hombres se habían equivocado y en lugar de la encina auténtica habían arrancado una de las colindantes. Pedí entonces a Nuestra Señora perdón por aquellos pobres hombres y recé por su conversión. Pasado algún tiempo, en un día 13 de mayo, no recuerdo si de 1918 o 1919, al amanecer corrí la noticia de que en Fátima había una fuerza de caballería para impedir al pueblo la ida a Cobadiría. Toda la gente, muy asustada, me iba a dar la noticia diciendo que seguramente aquel día era el último de mi vida. Sin hacer caso de lo que me decían, me puse en camino de la iglesia. Al llegar a Fátima, pasé por entre los caballos que llenaban la plaza. Entré a la iglesia, oí la misa que celebró un sacerdote desconocido, comulgué y después de dar gracias, volví en paz a casa sin que nadie me dijese una sola palabra. No sé si no me vieron o si no me dieron importancia. Por la tarde, a pesar de las noticias que constantemente llegaban de que la tropa hacía esfuerzos para apartar al pueblo, sin conseguirlo, allá fui también para rezar mi rosario. En el camino se juntó conmigo un grupo de mujeres que habían venido de fuera. Cuando me aproximaba ya al lugar, vienen al encuentro del grupo 2 militares, fustigando apresuradamente sus caballos para alcanzarnos. Al llegar junto a nosotros, preguntaron para dónde íbamos. Al oír la respuesta osada de las mujeres, que no les importaba, fustigaron los caballos, haciendo intención de querer atropellarnos. Las mujeres huyeron, cada una por su lado, y en un momento me encontré sola en la presencia de los jinetes. Me preguntaron entonces mi nombre, a lo que respondí sin tardar. Entonces me preguntaron si yo era la tal vidente. Respondí que sí. Me dieron entonces la orden de ponerme en medio del camino y de caminar en medio de los 2 caballos, indicándome el camino a Fátima. Al aproximarme a la laguna de la que ya hablé, una pobre mujer que allí vivía, de la que hace poco también hablé. Al verme a alguna distancia así entre los 2 caballos, salió al medio del camino y como si fuera otra Verónica, procuró inculcarme coraje. Los soldados la obligaron a retirarse sin pérdida de tiempo y la pobre mujer quedó deshecha en llanto, lamentando mi desgracia. Algunos pasos más adelante me mandaron a parar y me preguntaron si aquella mujer era mi madre. Respondí que no. Ellos no lo creyeron y preguntaron si aquella casa no era la mía. De nuevo les dije que no. Ellos entonces, que parecían que no me creían, me mandaron a seguir un poco más adelante, hasta la casa de mis padres. Al llegar a un terreno que queda un poco antes de la entrada del Aljustre, junto a una pequeña fuente, al ver allí abiertos unos hoyos para plantar árboles, me mandaron a parar, y tal vez para asustarme, le dijo el uno al otro: «Aquí hay hoyos abiertos. Con una de nuestras espadas le cortamos la cabeza y aquí la dejamos, ya enterrada. Así acabamos con esto de una vez para siempre». Al oír estas palabras, creí realmente llegado mi último momento, pero quedé tan tranquila como si nada de aquello fuese conmigo. Pasado un momento en que pareció quedaron pensativos, el otro respondió:
No tenemos autorización para eso. Y me mandaron a continuar mi camino. Atravesé así nuestra pequeña aldea, hasta llegar a casa de mis padres. Toda la gente salía a las puertas y ventanas para ver lo que pasaba. Unos se reían con burla, otros lamentaban con pena mi suerte. Al llegar a mi casa me mandaron a llamar a mis padres. No estaban. Uno se bajó, entonces para ver si estaban escondidos. Dio una vuelta por la casa y después, al no encontrarlos, me dio la orden de no salir de allí más en aquel día. Y montado en sus caballos se fueron. Al caer la tarde, corrió la noticia de que la tropa se había retirado, vencida por el pueblo, y al ponerse el sol, yo rezaba mi rosario en Cova de Iría, acompañada por centenares de personas. Según me contaron después, cuando yo iba prisionera, algunas personas fueron a avisar a mi madre de lo que pasaba. Ella respondió: si es cierto que ella vio a Nuestra Señora la defenderá. Si ella miente, está bien que sea castigada. Y permaneció como antes tranquila. Ahora alguien me ha de preguntar: ¿y mientras pasó todo eso, qué fue de tus compañeros? No lo sé, no recuerdo nada de ellos en ese momento. Tal vez los padres, en vista de las noticias que corrían, no los dejaron salir de casa ese día. Subtema: la madre de Lucía, enferma gravemente. El Señor había complacerse en verme sufrir, pues me preparaba aún un cáliz mucho más amargo que dentro de poco me daría a beber. Mi madre cayó gravemente enferma, hasta tal punto que un día la creíamos agonizante. Fuimos entonces todos sus hijos junto a su cama para recibir su última bendición y besarle su mano moribunda. Por ser la más joven, fui la última. Mi pobre madre, al verme, se reanimó un poco. Me echó los brazos al cuello y suspirando, exclamó: mi pobre hija, ¿qué será de ti sin madre? Muero con el corazón atravesado por ti. Y prorrumpiendo en amargos sollozos, me apretaba cada vez más a su pecho. Mi hermana mayor me arrancó de sus brazos a la fuerza y llevándome a la cocina me prohibió volver más al cuarto de la enferma y concluyó diciendo: madre muere, amargada con los disgustos que tú le has dado. Me arrodillé, incliné la cabeza sobre un banco y con una profunda amargura, como nunca había experimentado, ofrecí a nuestro buen Dios este sacrificio. Pocos momentos después, mis dos hermanas mayores, viendo el caso perdido, vuelven junto a mí y me dicen: Lucía, si es cierto que vistes a Nuestra Señora, vete ahora a Cova de Iría, pídele que cure a nuestra madre. Prométele lo que quieras, que lo haremos, y entonces creeremos. Sin detenerme un momento, me puse en camino. Para no ser vista, me fui por un atajo que hay entre los campos, rezando hasta allí el rosario. Hice a la Santísima Virgen mi petición. Desahogué allí mi dolor, derramando copiosas lágrimas, y volví a casa, confortada con la esperanza de que mi querida Madre del Cielo me daría la salud de la Madre de la Tierra. Al entrar en casa, mi madre ya se sentía alguna mejoría, y pasados 3 días ya podía desempeñar sus trabajos domésticos. Yo había prometido a la Santísima Virgen, si ella me concedía lo que yo le pedía, ir allá durante 9 días seguidos, acompañada de mis hermanas, rezar el rosario e ir de rodillas desde lo alto del camino hasta los pies de la encina. Y el último día llevar 9 niños pobres y darles al fin una comida. Fuimos pues a cumplir mi promesa, acompañadas de mi madre, que decía: ¡qué cosa! Nuestra Señora me curó, y yo parece que aún no creo. No sé cómo es esto. Subtema: muerte del Padre. Nuestro buen Dios me dio este consuelo,
pero de nuevo llamaba a la puerta con otro sacrificio, no menos pequeño. Mi padre era un hombre sano, robusto, que no sabía qué era un dolor de cabeza, y al menos de 24 horas, casi de repente, una pulmonía doble lo llevó a la eternidad. Mi dolor fue tal que creí que moriría. Él era el único que continuaba mostrándose mi amigo, y en las discusiones que contra mí se levantaban en familia, era el único que me defendía. Dios mío, exclamaba yo, retirada en mi cuarto. Nunca pensé que tuviese guardado tanto sufrimiento, pero sufro por tu amor, en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, por el Santo Padre y por la conversión de los pecadores. Tema: enfermedad y muerte de Jacinta. Por este tiempo, Jacinta y Francisco comenzaron también a empeorar. Jacinta me decía algunas veces: siento un dolor tan grande en mi pecho, pero no digo nada a mi madre. Quiero sufrir por nuestro Señor, en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, por el Santo Padre y por la conversión de los pecadores. Cuando un día por la mañana llegué junto a ella, me preguntó: ¿cuántos sacrificios ofreciste esta noche a nuestro Señor? 3. Me levanté 3 veces para rezar la oración del ángel. Pues yo ofrecí muchos, no sé cuántos fueron, porque tuve muchos dolores y no me quejé. Francisco era más callado, hacía habitualmente todo lo que nos veía hacer a nosotras y raras veces sugería algo. En su dolencia sufría con una paciencia heroica, sin dejar nunca escapar ningún gemido, ni la más leve queja. Le pregunté un día, poco antes de morir: Francisco, ¿sufres mucho? Sí, pero lo sufro todo por amor de nuestro Señor y de Nuestra Señora. Un día me dio la cuerda de la que ya hablé y me dijo: toma, llévatela antes que mi madre la vea. Ahora ya no soy capaz de ponérmela en la cintura. Tomaba todo lo que la madre le llevaba, y nunca llegué a saber si alguna cosa le repugnaba. Así llegó el día feliz de partir para el cielo. La víspera nos dijo, a mí y a su hermanita: voy al cielo, pero allí he de pedir mucho a nuestro Señor y a Nuestra Señora que os lleve también, allá en breve. Me parece que ya describí en el escrito sobre Jacinta lo mucho que nos costó esta separación. Por ello no la repito aquí ahora. Tema: paciencia de Jacinta en la enfermedad. Jacinta se quedó, pues, allí, con su dolencia, que poco a poco se fue agravando. Tampoco voy ahora a describirla, porque también lo hice ya. Solo voy a contar algún que otro acto de virtud que la vi practicar y que me parece que aún no describí. Su madre sabía que le repugnaba la leche. Un día le llevó, junto con la taza de leche, un hermoso racimo de uvas. Jacinta le dijo: toma, si no puedes tomar la leche, déjala y tómate las uvas. No, madre mía, las uvas no las quiero. Llévatelas. Dame más bien la leche, que sí la tomo. Y sin mostrar la mínima repugnancia, la tomó. Mi tía se retiró, contenta, pensando que el fastidio de su hijita iba desapareciendo. Jacinta se volvió después a mí y me dijo que apetecía tanto aquellas uvas y me costó tanto tomar la leche, pero quiso ofrecer este sacrificio a nuestro Señor. Otro día, por la mañana, la encontré muy desfigurada y le pregunté si se encontraba peor. Esta noche, dijo,
tuve muchos dolores y quise ofrecer a nuestro Señor el sacrificio de no moverme en la cama. Por eso no dormí nada. Otra vez me dijo: cuando estoy sola, dejo la cama para rezar las oraciones del ángel, pero ahora ya no soy capaz de llegar con la cabeza al suelo, porque me caigo. Rezo solo de rodillas. Un día en que tuve ocasión de hablar con el señor vicario, su reverencia, me preguntó por Jacinta y su estado de salud. Le dije lo que me parecía de su estado de salud, y después conté a vuestra reverencia lo que ella me había dicho, que ya no era capaz de inclinarse hasta el suelo para rezar. Su reverencia me mandó entonces a decirle que no quería que descendiese más de la cama para rezar, que echada en la cama rezase solo lo que pudiese sin cansarse. Le di el recado en la primera ocasión que tuve y ella me preguntó: ¿y nuestro Señor quedará contento? Sí, le respondí. Nuestro Señor quiere que se haga lo que el señor vicario nos manda. Entonces está bien. Nunca más volveré a levantar. A mí me agradaba siempre que podía ir al Cabezo, a nuestra cueva predilecta, para rezar. Como a Jacinta le agradaban mucho las flores, a la vuelta cogía un ramo en la cuesta de lirios y peonías. Cuando las había, y se los llevaba diciendo: toma, son del Cabezo. Ella las abrazaba y a veces decía con el rostro bañado en lágrimas: nunca más volveré allá, ni a los baelíos, ni a Cova de Iría. Tengo tantas añoranzas. ¿Pero qué te importa si vas al cielo a ver a nuestro Señor y a Nuestra Señora? Pues es verdad, respondía, y quedaba contenta, deshojando su ramo de flores y contando los pétalos de cada flor. Pocos días después, de enferma, me entregó la cuerda que usaba diciendo: guárdamela, que tengo miedo que me la vea mi madre. Si mejoro, la quiero otra vez. Esta cuerda tenía 3 nudos y estaba algo manchada de sangre. La conservé escondida hasta que salí definitivamente de casa de mi madre. Después, no sabiendo qué hacer con ella, la quemé junto con la de su hermanito. Tema: enfermedad y viajes de Lucía. Varias personas de fuera que iban allí, al verme con una cara amarillenta y medio anémica, pedían a mi madre que me dejase ir unos días a sus casas, diciendo que tal vez el cambio de aire me haría bien. Por ese motivo mi madre daba su consentimiento, y así me llevaban, ya a unos sitios, ya a otros. En estos viajes no siempre encontraba estima y cariño, al lado de personas que me admiraban y creían santa. Había siempre otras que me vitupeaban y me llamaban hipócrita, visionaria y hechicera. Era nuestro buen Dios que echaba sal en el agua para que ésta no se corrompiese. Así, gracias a esta divina providencia, pasé por el fuego sin quemarme, ni llegar a conocer aquel bichito de la vanidad que acostumbraba a carcomer todo. En estas ocasiones yo solía pensar: todos se engañan, ni soy una santa, como dicen algunos, ni una mentirosa, como otros dicen. Solo Dios sabe lo que soy. Al volver, corría junto a Jacinta, que me decía: oye, no vuelvas a irte, ya tenía tantas ganas de verte. Desde que te fuiste no he hablado con nadie, con los otros no sé hablar. Llegó por fin para ella el día de partir a Lisboa. Ya escribí nuestra despedida, por ello no la repito. Qué tristeza la que yo sentí al verme sola. En tan poco tiempo nuestro buen Dios llevó al cielo a mi querido padre, enseguida a Francisco y ahora a Jacinta, que yo no volvería a ver en este mundo. Enseguida que pude, me retiré al Cabezo, me interné en la cueva de rocas
para desahogar allí, a solas con Dios, mi dolor y derramar con abundancias las lágrimas de mi llanto. Al descender la cuesta, todo me recordaba a mis queridos compañeros, las piedras donde tantas veces nos habíamos sentado, las flores que yo ya no cogía por no tener a quien llevárselas, los bálinos, donde juntos habíamos gozado las delicias del paraíso. Tanto recordaba a Jacinta que, dudando de la realidad y medio abstraída, entré un día a casa de mi tía y dirigiéndome al cuarto de Jacinta la llamé. Su hermanita Teresa, al verme así, me impidió el paso, diciéndome que Jacinta ya no estaba ahí. Pasado poco tiempo, llegó la noticia de que había volado al cielo. Trajeron entonces su cadáver a Vila Nova de Urem. Mi tía me llevó allá un día, junto a los restos mortales de su hijita, con la esperanza de que así me distraería. Pero durante mucho tiempo parecía que mi tristeza aumentaba cada vez más. Cuando encontraba el cementerio abierto, me sentaba junto al sepulcro de Francisco o de mi padre, y allí pasaba largas horas. Gracias a Dios, que pasado algún tiempo, mi madre decidió ir a Lisboa y llevarme consigo. Por mediación del señor Dr. Formigao, una piadosa señora nos recibió en su casa y se ofreció a pagar mi educación en un colegio. Si yo quería quedarme allí, mi madre y yo aceptamos agradecidas la caritativa oferta de la señora, de nombre doña Asunción Avelar. Mi madre, después de haber consultado a los médicos y de oír que necesitaba una operación de riñones y espalda, pero que ellos no se responsabilizaban de su vida, en vista de que también tenía una lesión de corazón, volvió a casa, dejándome entregada a los cuidados de aquella señora. Cuando ya lo tenía todo preparado y señalado el día para entrar en el colegio, dijeron que el gobierno había sabido que yo estaba en Lisboa y me buscaba. Me llevaron entonces a Santarém, a casa del señor Dr. Formigao, donde estuve algunos días escondida, sin que ni siquiera me dejaran ir a misa. Y por fin, la hermana de su reverencia vino a traerme a casa de mi madre, prometiendo arreglar mi entrada en un colegio que entonces tenían las religiosas Doroteas en España, y que después que estuviese todo arreglado, me iría a buscar. Con todas estas cosas me distraje un poco y aquella tristeza abrumadora me fue pasando. El padre de Lucía falleció el 31 de julio de 1919. Francisco y Jacinta enfermaron casi al mismo tiempo, a finales de octubre del 1918. Francisco murió en la casa de sus padres en Aljustre el 4 de abril de 1919. Jacinta murió en Lisboa, en el hospital de Don Estefanía, el 20 de febrero de 1920 a las 10:30. Tema: primer encuentro con el obispo. Por estas fechas, Vuestra Excelencia Reverendísima entraba en Leiria, y nuestro buen Dios confiaba a sus cuidados un pobre rebaño largos años sin pastor. No faltó quien pensó asustarme con la llegada de Vuestra Excelencia Reverendísima, como ya había hecho otra vez con un venerable sacerdote, diciendo que Vuestra Excelencia lo sabía todo, que adivinaba y penetraba en lo íntimo de la conciencia, y que ahora iba a descubrir todos mis embustes. En lugar de asustarme, ansiaba hablarle y pensaba, si es cierto que lo sabe todo, sabe que digo la verdad. Así, después de que una buena señora de Leiria se ofreció a llevarme junto a Vuestra Excelencia Reverendísima, acepté gustosa la propuesta. Allá
me fui a la expectativa del feliz momento. Llegó por fin ese día, y al llegar a palacio me mandaron entrar con aquella señora a una sala y esperar un poco. Vino pasado algunos momentos el secretario de vuestra excelentísima y reverendísima, que habló amablemente con la señora doña Gilda, que me acompañaba, haciéndome de vez en cuando algunas preguntas. Como ya me había confesado 2 veces con su reverencia, ya le conocía, y por ello su conversación me resultó agradable. Pasado un rato, vino el señor doctor Marqués dos Santos, con sus zapatos de hebilla y envuelto en una gran capa. Era la primera vez que yo veía vestido así a un sacerdote. Por ello me llamó mucho más la atención. Comenzó, pues, a desenvolver su repertorio de preguntas, que me parecía no tener fin. De vez en cuando se reía con un aire como de burla de mis respuestas, y al momento de hablar con el señor obispo no había manera de que llegara. Por fin vino de nuevo el secretario de vuestra excelencia a decir a la señora que me acompañaba que cuando el señor obispo llegase, se disculpase diciendo que tenía que ir a hacer algunos recados y que se retirase, porque decía su reverencia, puede ser que su excelencia le quiera alguna cosa en particular. Al oír este recado, exulté de alegría y pensé, el señor obispo, como lo sabe todo, no me hará muchas preguntas y estará solo conmigo. ¡Qué bien! La buena señora supo hacer muy bien su papel cuando vuestra excelencia reverendísima llegó, y así tuve la dicha de hablar a solas con vuestra excelencia. Lo que en esta entrevista pasó no lo voy a decir ahora, porque vuestra excelencia reverendísima, de cierto, lo recuerda mejor que yo. En verdad, cuando os vi, exclamó, y reverendísimo señor, recibirme con tanta bondad, sin hacerme la más mínima pregunta curiosa o inútil, interesándose solo por el bien de mi alma, y comprometiéndose a tener cuidado de la pobre ovejita que el Señor acababa de confiaros. Quedé más que nunca creyendo que vuestra excelencia reverendísima lo sabía todo y que no dudé ni un momento en abandonarme a vuestras manos. Las condiciones impuestas por vuestra excelencia reverendísima para conseguirlo, para mi forma natural de ser, eran tan fáciles. Guardar completo secreto de todo lo que vuestra excelencia reverendísima me había dicho, y ser buena. Allá me fui, guardando para mí mi secreto, hasta el día en que vuestra excelencia reverendísima mandó pedir el consentimiento de mi madre. Tema: Lucía se despide de Fátima. Se señaló por fin el día de mi partida. La víspera fui, pues con el corazón encogido, con la nostalgia a despedirme de todos nuestros lugares, bien segura de que era la última vez que los pisaba. El Cabezo, el Roquedal, los Bálinos, la iglesia parroquial, donde el buen Dios había comenzado la obra de su misericordia, y el cementerio, donde dejaba los restos mortales de mi querido padre, de Francisco, de que no había podido olvidar. De nuestro pozo me despedí, ya iluminado por la pálida luz de la luna, y de la vieja era, donde tantas veces había pasado largas horas contemplando el lindo cielo estrellado y las maravillosas salidas y puestas de sol, que de cuando en cuando me encantaba, haciendo brillar sus rayos en las gotas de rocío que por las mañanas cubría las montañas, como si fuesen perlas, y por las tardes los copos de nieve, cuando ésta caía durante el día pendientes de los pinos que hacían recordar las bellas del paraíso. Sin despedirme de nadie, al día siguiente, a las 2 de la mañana, acompañada de mi madre y de un pobre trabajador que iba a Leiria, llamado Manuel Correira,
me puse en camino, llevando inviolable mi secreto. Pasamos por Cova de Iría, para hacer allí mis últimas despedidas. Recé allí por última vez mi rosario, y hasta que pude distinguir el lugar, me fui volviendo para atrás, como para decirle mi último adiós. Llegábamos a Leiría, sobre las 9 de la mañana. Allí me encontré con la señora doña Filomena Miranda, que sería después mi madrina de confirmación, encargada por vuestra excelencia reverendísima, para que me acompañase. El tren partía a las 2 de la tarde, y allí estaba yo, en la estación, para dar a mi pobre madre mi abrazo de despedida, que la dejó envuelta en abundantes lágrimas. El tren partió, y con él mi pobre corazón quedó sumergido en un mar de nostalgias y recuerdos que me era imposible olvidar. Epílogo. Pienso, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, haber acabado de recoger las más bellas flores y los más delicados frutos de mi pequeño jardín, para ir ahora a depositarlos en las manos misericordiosas de nuestro buen Dios, representado por vuestra excelencia reverendísima, rogándole que lo haga fructificar en una abundante cosecha de almas para la vida eterna. Y ya que nuestro buen Dios se complace en la humilde obediencia de la última de sus criaturas, termino con las palabras de aquella que Él, en su infinita misericordia, me dio como madre, protectora y modelo, con las cuales también comencé. He aquí la esclava del Señor, que Él continúe sirviéndose de ella como guste. Lucía se fue a Aljustre en la madrugada del 16 de junio de 1921 y llegó a Leiría algunas horas después. De ahí continuó viaje hasta el colegio de Porto, a donde llegó a la mañana siguiente. Tema: testimonio de algunos datos sobre Jacinta. Postscriptum. Me olvidé de decir que Jacinta, cuando fue a los hospitales de Vilanova de Ourén y de Lisboa, sabía que no iba para sanar, sino para sufrir. Mucho antes que nadie hablase de su ingreso en el hospital de Vilanova de Ourén, me dijo ella un día: Nuestra Señora quiere que yo vaya a 2 hospitales, pero no es para curarme, es para sufrir más por amor a nuestro Señor y por los pecadores. Las palabras exactas de Nuestra Señora en estas apariciones a ella sola no las sé, porque nunca las pregunté. Me limitaba a escuchar solo estas frases sueltas que ella me decía. En este escrito procuré no repetir lo que ya escribí en el anterior para no hacerlo tan extenso. Tema: poder atractivo de Lucía. Podrá parecer tal vez en este escrito que en mi tierra no encontraba amistad ni cariño en persona alguna. No es así. Había una pequeña porción escogida del redil del Señor que mostraba por mí una simpatía única. Eran los niños. Corrían junto a mí con una alegría loca, y cuando sabían que yo pastoreaba mi rebaño cerca de nuestra pequeña aldea, los grupos iban allá para pasar el día conmigo. Mi madre solía decir: no sé qué atractivo puedes tener. Los niños corren hacia ti como si fueran a una fiesta. Yo era quien muchas veces no me sentía bien en medio de tantos gritos, y por ello intentaba ocultarme. Lo mismo pasó con mis compañeras en Vilar, y casi me atrevería a decir que me pasa ahora con mis hermanas en religión. Hace algunos años me decía la madre maestra, ahora reverenda madre provincial: la hermana tiene una tal influencia sobre las hermanas que si quisiera les podría hacer mucho bien. Y hace poco me decía la reverenda madre superiora en Pontevedra: en parte,
La hermana es responsable delante de nuestro Señor del estado de fervor o negligencia de las hermanas en la observancia, porque el fervor se alimenta o se enfría en los recreos. Y las hermanas hacen los recreos que la hermana hace, por tal o cual conversación que la hermana suscitó en el recreo, tal o cual hermana obtuvieron un conocimiento más claro de la regla, y se decidieron observarla con más exactitud. ¿Qué será esto? No lo sé. Tal vez una moneda más que el Señor quiso confiarme, de la cual me pedirá cuentas. Ojalá yo sepa negociar con ella para devolvérsela multiplicada 1000 veces. Tema: buena memoria de la vidente. Tal vez alguien quiera preguntar, ¿cómo es que la hermana se acuerda de todo esto? ¿Cómo es? No lo sé. Nuestro buen Dios, que reparte sus dones como quiere, me dio a mí este poquito de memoria, y por ello solamente Él sabe cómo es. Además, entre las cosas naturales y sobrenaturales, me parece encontrar una diferencia que es, cuando hablamos con simples criaturas, vamos como olvidando lo que se va diciendo, mientras que estas cosas, mientras las vamos viendo y oyendo, se van grabando tan profundamente en nuestras almas que no es fácil olvidarlas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santa Jacinta y San Francisco, hermana Lucía, orad por nosotros.